La historia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un acontecimiento cargado de simbolismo y profundo significado para todos aquellos que lo presenciaron y para quienes estudian su vida y ministerio. Este suceso se desarrolla en un momento crucial, justo antes de la celebración de la Pascua, cuando miles de peregrinos se encontraban en Jerusalén, aumentando la tensión y la expectación entre los habitantes y las autoridades religiosas. Al acercarse a la ciudad, Jesús sabía que estaba a punto de cumplir una profecía antigua y demostrar, de una manera muy especial, su identidad como el Mesías. El relato comienza cuando Jesús y sus discípulos se aproximaban a Jerusalén, específicamente en las cercanías de Betfagé, una pequeña aldea situada en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un lugar de gran importancia histórica y espiritual, y desde allí se puede observar una vista panorámica de toda la ciudad de Jerusalén. Consciente de la atención que generaba y de la importancia de lo que estaba a punto de hacer, Jesús detuvo su caminar y pidió a 2 de sus discípulos que fueran a la aldea cercana. Les dio instrucciones muy precisas, diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos». Jesús no dejó lugar a dudas sobre cuál debía ser su misión. Les indicó que encontrarían una burra y su cría, y les instruyó que las desataran y se las llevaran a él. Si alguien les preguntaba qué estaban haciendo, debían responder: «El Señor los necesita». Con estas sencillas palabras, la obediencia de los discípulos se puso a prueba, ya que no había un acuerdo previo ni una explicación más profunda de cómo sucedería todo. Pero tal como Jesús les había dicho, así ocurrió. Al entrar en la aldea, encontraron la burra con su cría, atadas en un lugar visible. Los discípulos procedieron a desatarlas, y cuando los dueños les preguntaron qué estaban haciendo, ellos repitieron exactamente lo que Jesús les había dicho. Al escuchar las palabras, «El Señor los necesita», no hubo más preguntas. Los dueños permitieron que los discípulos se llevaran a los animales sin resistencia. Esta escena no solo revela la confianza total que los discípulos tenían en Jesús, sino también la autoridad de su palabra y cómo su presencia era reconocida aún por quienes no le seguían de cerca. Los discípulos regresaron a Jesús con la burra y su cría, y entonces colocaron sus mantos sobre los animales, preparando así una montura improvisada. Jesús eligió montar en el pollino, el cual nunca había sido montado antes, cumpliendo así lo que los profetas habían dicho muchos siglos atrás: «Digan a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, y sobre un pollino, hijo de animal de carga». La elección de este animal no era arbitraria, estaba llena de simbolismo. El asno no era un animal usado para la guerra o para exhibir poder militar, sino que era un símbolo de paz y humildad. En lugar de presentarse como un rey guerrero montado en un majestuoso caballo, Jesús eligió la imagen de un rey pacífico que viene a su pueblo con humildad. Este acto fue una declaración directa de su misión como el Mesías, pero también un mensaje a todos los que esperaban un líder político que liberara a Israel del dominio romano. Jesús estaba mostrando que su reino no era de este mundo, y que su autoridad no dependía de la fuerza, sino del cumplimiento de la voluntad de Dios. A medida que Jesús entraba en Jerusalén, una multitud se congregó a su alrededor. Muchos habían escuchado hablar de él, de sus milagros y enseñanzas, y la noticia de su llegada corrió rápidamente. Los que le seguían comenzaron a tender sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de árboles y las esparcían por el suelo. Estas acciones eran signos de homenaje y respeto, formas de reconocer a alguien como digno de honor. El ambiente se llenó de aclamaciones y alabanzas. La multitud, con entusiasmo, gritaba: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas». Estas palabras no solo eran expresiones de alegría, sino que también eran un reconocimiento de que veían en Jesús al Hijo de David, el legítimo heredero del trono, el Mesías prometido. La palabra hosanna era una súplica de salvación y al mismo tiempo una aclamación de victoria. El pueblo, en su fervor, estaba proclamando que Jesús era el enviado de Dios, aquel que traería la liberación. Sin embargo, a medida que la procesión avanzaba y se acercaba más a la ciudad, no todos compartían el mismo entusiasmo.
Los líderes religiosos observaban con preocupación lo que estaba sucediendo. Para ellos, la entrada de Jesús en Jerusalén con tal recepción por parte de la gente era una amenaza directa a su autoridad. Sabían que un reconocimiento público como ese podía encender las esperanzas de una insurrección o, al menos, de un cambio en la estructura de poder que ellos controlaban. Los fariseos y otros líderes se sintieron profundamente inquietos y celosos de la popularidad de Jesús. Ellos veían cómo la gente lo proclamaba rey, y esto generaba un gran conflicto en sus corazones. Su rechazo hacia Jesús no se debía a falta de pruebas de su autoridad divina, sino a la amenaza que representaba para su posición y prestigio. Mientras Jesús se adentraba en la ciudad, las aclamaciones continuaban y la expectación entre la multitud crecía. Muchas personas se preguntaban, ¿quién es este? Y la multitud que lo acompañaba respondía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Para muchos, era simplemente un profeta más, alguien que había traído un mensaje poderoso y señales prodigiosas. Para otros, sin embargo, Jesús era mucho más, era el cumplimiento de todas las promesas, la esperanza encarnada que durante tanto tiempo habían esperado. Al llegar a Jerusalén, Jesús no fue directamente a tomar control o a liderar una revuelta. En lugar de eso, se dirigió al templo. Su primer acto fue purificar el templo, echando fuera a los mercaderes y cambistas, diciendo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este acto fue una continuación de su mensaje y de la entrada que acababa de hacer. Jesús no venía a establecer un reino terrenal, sino a restaurar el verdadero culto a Dios. Su entrada en Jerusalén fue un acto profético, un anuncio de su identidad y misión. La multitud lo aclamaba como rey, pero la verdadera coronación aún estaba por venir, y no sería con una corona de oro, sino con una de espinas. No se sentaría en un trono de marfil, sino que sería elevado en una cruz. Pero esa cruz, lejos de ser un signo de derrota, sería el lugar donde él mostraría la gloria de Dios y llevaría a cabo la verdadera liberación de su pueblo. Con esta entrada, Jesús no solo cumplía las Escrituras, sino que también iniciaba la última fase de su misión en la tierra, sabiendo que cada paso que daba le acercaba más a su sacrificio final por la humanidad. La historia de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén ha sido interpretada y reflexionada por generaciones de creyentes y estudiosos, cada uno encontrando nuevos significados y conexiones con otros eventos de su vida y ministerio. Es interesante considerar que este evento no se desarrolló de manera espontánea, sino que fue cuidadosamente planeado por Jesús para cumplir las profecías que se habían pronunciado muchos siglos antes de su nacimiento. Una de estas profecías, que se encuentra en el libro de Zacarías, menciona específicamente que el Mesías vendría montado en un asno, simbolizando paz y humildad. Esta conexión no habría pasado desapercibida para los judíos que estaban familiarizados con las Escrituras y habría despertado en ellos una mezcla de esperanza y curiosidad. La imagen de un rey montado en un asno, en lugar de un corcel de guerra, era radicalmente diferente de lo que muchos esperaban. Al recordar la historia de los reyes de Israel, vemos que Salomón, uno de los más grandes reyes de la nación, fue ungido como rey montado también en un asno. Este detalle conecta a Jesús con la tradición real de Israel, pero de una manera que desafía las expectativas políticas y militares de su tiempo. Otro aspecto interesante de la historia es la participación de la multitud que lo aclamaba y lo recibía con ramas y mantos. Es probable que entre esa multitud se encontraran muchas personas que habían sido testigos de sus milagros o que incluso habían recibido directamente su ayuda y sanación. Imaginemos la escena. El ciego Bartimeo, a quien Jesús devolvió la vista cerca de Jericó, podría haber estado allí, viendo por primera vez a su sanador entrar en la ciudad santa. O tal vez Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos en Betania, estuviera en la multitud, testificando con su presencia el poder sobre la vida y la muerte que tenía aquel a quien aclamaban como rey. La historia de Bartimeo es especialmente conmovedora, porque se dice que al escuchar que Jesús pasaba, gritó con todas sus fuerzas para llamar su atención. A pesar de que muchos intentaron silenciarlo, Jesús lo escuchó y le preguntó qué quería que hiciera por él. Bartimeo, en su sencillez,
respondió, Señor, que recobre la vista. Y así sucedió. Es fácil imaginar cómo este hombre, lleno de gratitud, habría seguido a Jesús hasta Jerusalén, dispuesto a dar testimonio de la misericordia que había recibido. Estas historias personales, estas vidas transformadas, formaban parte de la procesión que daba la bienvenida a Jesús, añadiendo aún más significado y emoción a la escena. Además, es importante reflexionar sobre el trasfondo histórico y social de la entrada triunfal en Jerusalén. En esa época, la ciudad estaba bajo el dominio romano y la presencia militar era constante y opresiva. Para las autoridades romanas, cualquier concentración de personas o manifestación pública era vista con desconfianza, y las fiestas judías, como la Pascua, representaban un momento particularmente delicado. El gobernador romano, Poncio Pilato, solía trasladarse a Jerusalén con sus tropas en estas fechas para garantizar que no surgieran revueltas o disturbios. La entrada de Jesús en la ciudad, acompañada de vítores y proclamaciones de realeza, habría sido motivo de preocupación tanto para los romanos como para los líderes religiosos. Ellos sabían que un movimiento popular de tal magnitud podría desestabilizar la frágil paz que habían logrado mantener. En este contexto, Jesús no solo estaba desafiando las expectativas religiosas, sino también el orden político establecido. Su entrada triunfal era un acto de valentía y de confrontación pacífica, una proclamación de un reino que no dependía de las armas, sino del amor y la justicia. La tensión que se generó en ese momento fue palpable, y muchos de los líderes religiosos comenzaron a conspirar para detenerlo. Para ellos, cada paso que Jesús daba en Jerusalén acercaba más el momento de tomar una decisión definitiva sobre qué hacer con él. Ahora, oremos para recordar y reflexionar sobre la humildad y la entrega con la que Jesús entró en Jerusalén, manifestando su amor por todos nosotros y su disposición a sacrificarse por el bien de la humanidad. Que su ejemplo nos inspire a vivir con un corazón lleno de fe, y que podamos, como el pueblo en aquel día, reconocer su realeza con sinceridad y entrega. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu entrada triunfal en Jerusalén, un momento lleno de significado y esperanza, donde te presentaste no con arrogancia ni orgullo, sino con humildad y mansedumbre. Nos recuerdas que tu reino no es de este mundo y que tu poder reside en el amor que das incondicionalmente a cada uno de nosotros. Te pedimos que nuestros corazones estén siempre dispuestos a recibirte, como aquel pueblo que te acogió con ramas y mantos, reconociendo en ti al Salvador prometido. Que no seamos como aquellos que solo te alabaron en la alegría del momento, sino que permanezcamos fieles a ti, incluso en los tiempos difíciles y de prueba. Ayúdanos, Señor, a comprender la profundidad de tu sacrificio y la grandeza de tu misión, para que nuestras vidas sean reflejo de tu verdad y de tu luz. Que tu entrada en Jerusalén sea para nosotros una lección de cómo debemos caminar por la vida, con paz, con humildad y con la mirada puesta en Dios Padre. Inspíranos a ser instrumentos de paz, a servir con amor y a acoger a todos aquellos que necesitan consuelo y esperanza, tal como tú lo hiciste. Guíanos, Señor, para que en cada acto de nuestra vida, podamos proclamar con alegría y convicción, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean un testimonio vivo de tu presencia en nosotros, para que así el mundo pueda verte y conocerte a través de nuestras vidas. Amén. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Que este momento nos inspire a vivir con humildad, amor y fe profunda, recordando que cada uno de nosotros puede abrir las puertas de su corazón para recibir al verdadero Rey. Que su paz y su gracia permanezcan con ustedes hoy y siempre. Nos vemos en la próxima historia, que Dios los bendiga.